Boluarte. Ya a esta hora de la noche nos acompaña el ministro de Educación. Está con nosotros aquí ya en los estudios el doctor Oscar Becerra. Bienvenido al programa. Muchas Muy buenas gracias. noches. ¿Qué opina usted de esta ronda de conversaciones? Porque, por otro lado, usted ha tenido ya una posición sobre el tema tan discutido, el debate en torno al adelanto de elecciones, y ha dicho que tienen que dedicarse a gobernar, que este asunto ya debe dejarse a un costado. Bueno, es la realidad, o sea, no es que yo tenga una u otra posición. A nosotros en el Ejecutivo nos toca cumplir y hacer cumplir las leyes. Pero la presidenta pareciera que quiere convencer a las fuerzas políticas de apoyar ese adelanto. ¿Está usted en discrepancia con la presidenta Boluarte? No, de ninguna manera. O sea, a mí no me corresponde. O sea, yo trabajo en el sector de educación y como le dije a la presidenta, voy a estar trabajando ahí hasta el último día que ella me considere necesario. Si ella hoy día me dice muchas gracias, ningún problema. Yo no me, entre comillas, interesa quedarme en el puesto. Me interesa trabajar por la educación mientras me lo permitan, mientras consideren que mi trabajo es necesario. Los temas políticos, yo no soy político. Ahora me toca. Pero tiene una posición política y le toca tener un pronunciamiento. ¿No? Cuando usted dice, soy respetuoso de las normas. Reabrir debate sobre adelanto de elecciones, tenemos que dedicarnos a gobernar. Aquí hay una declaración política, sin duda, es una declaración política. Claro. Y lo otro, usted ha dicho, la presidenta, colaboraré con la presidenta o la apoyaré hasta que ella lo decida. Así es. Si la presidenta renunciase, ¿o usted cree que esa es una alternativa negada también? Yo diría, la pregunta es, ¿qué resolvería una renuncia de la presidenta? De los problemas que tenemos y que ya felizmente estamos superando. ¿Resolvería algo? Adelantaría las elecciones. Sí, pero ¿qué se resuelve con eso? Yo escucho a muchos colegas tuyos decir, el pueblo pide, la población. Eso no es cierto. La población tiene una manera de expresar su opinión. Esa manera se llama elecciones. Y en algunos casos elecciones generales, en otras elecciones regionales. Y lo hemos hecho cuando hemos elegido a este gobierno. Una encuesta es una foto muchas veces resultado de que algunas personas, por falta de educación tal vez, son manipuladas por mentes a veces siniestras que tienen sus propias agendas. Es bien fácil decirle a la gente que tiene hambre, el pueblo tiene hambre, necesitamos una nueva constitución. Una nueva constitución no le va a dar de comer a nadie, pero el que tiene hambre y no tiene capacidad de análisis, cree y sale a marchar. Vayamos a los temas de gobierno, entonces. También ha dicho que es importante declarar al sector educación en emergencia. ¿Qué tan grave es la situación para llegar a ello? Bueno, le comentaba a uno de tus colegas de Panorama que cuando llegué me da la impresión de haber llegado como ministro de Educación de Ucrania. La situación en la que está el sector de educación es de un abandono descomunal. O sea, la brecha de infraestructura que hace un año era de 138.000 millones de soles, hoy día es de 150.000 millones. ¿Hace un año, dice usted? Sí. Es decir, responsabiliza directamente al gobierno de Pedro Castillo. Por supuesto. Siendo Pedro Castillo un docente. ¿Qué podemos decir? En casa del herrero, cuchillo de palo, dice el refrán. El año pasado se dejaron de ejecutar 18.000 millones de soles. Si solo eso se hubiera ejecutado en educación, en infraestructura, la brecha se hubiera reducido un poquito. Si a eso le quitamos además el componente de corrupción, se hubiera reducido más. Yo hacía un cálculo grosso modo, y que obviamente no lo tomen literalmente, pero si eliminamos corrupción y ejecutamos, o sea, nos hacemos eficientes, yo creo que esa brecha descomunal de 150.000 millones de soles de repente se desaparece en 5 o 6 años. Y a eso estamos apuntando. Entonces, pero eso no se puede hacer en una situación como en la que estamos, en que hay 1.041 colegios en riesgo inminente. Eso, un colegio no aparece en 20 o 30 días. Hay empresas, y estamos buscando, el jefe de Proniet es nuevo, y le hemos encargado buscar empresas que tengan modalidades constructivas de estas que permiten actuar en una situación que es prácticamente una situación de guerra y levantar un colegio de repente en 20, 30 días. Claro, usted acaba de decirnos que este deterioro ha sido impresionante para
un periodo tan corto de tiempo, un año. Entonces, yo le decía, le atribuye una responsabilidad directa al gobierno de Pedro Castillo. Sí. Ojo que la señora Boluarte fue parte del gobierno de Pedro Castillo. Sí. Pero por otro lado, también hay un problema en el Ministerio de Educación o en el sector de educación que tiene que ver con los sindicatos y los maestros, ¿no? El señor Castillo formalizó al FENATEP. El SUTEP reclamó por esa formalización. ¿Cómo lo están manejando ahora? Bueno, en este momento, el representante ante el Estado, ante el Ministerio... ¿Quién es? Es SUTEP, porque es el sindicato mayoritario. Hay una norma legal y quien maneja ese tema es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo define, este es el sindicato mayoritario, con este negocia el Ministerio de Educación la negociación colectiva. Entonces nosotros negociamos con SUTEP. Eso no significa que yo no pueda recibir a cualquier grupo de maestros, sindicato, no sindicato, confederación o empleados. No nos olvidemos ¿Cuál fue la de los herencia trabajadores que administrativos. sobre esa organización dejó el gobierno del señor Castillo? Un decreto supremo, me parece que fue, en el que les daba, pretendía darles el manejo de la rama magisterial, 3.000 millones de soles. Correcto. ¿Cómo ha quedado eso? Eso está suspendido por una medida cautelar. Para serte sincero, no hemos tenido tiempo. Nunca lo he comentado con la presidenta ni con el premier. Sabemos que está pendiente y tenemos que verlo. Pero la política, sobre todo de negociación con los sindicatos para nombramiento de maestros, exámenes de rendimiento, por ejemplo. Fíjate, esa ¿Diría es una usted cosa que extraña. hubo un retroceso, que se estancó, que van a revertir, Mira, que van a revertir? En Finlandia negocian sobre esas cosas. Acá las negociaciones son eminentemente salariales. Yo se lo he dicho a los señores del SUTEP y a los de todos los sindicatos. No hablemos solamente de cuánto más quieres ganar. Hablemos también de cuánto más puedes hacer por la educación. Se toca poco. Sabemos que los sindicatos más extremos se niegan absolutamente a la evaluación. No es el caso del SUTEP. Hemos tocado alguna vez el tema y ellos han declarado que son pro evaluación, aun cuando esos temas no se tocan. El tema de nombramientos es un tema que tiene un proceso. Lamentablemente, por ineficiencia y por la pandemia, pasaron 3 años sin que hubieran concursos de nombramientos. Y el año pasado finalmente se lanzó el concurso, que ya tenía largo tiempo esperando, y se hizo tan mal que una prueba que debió haberse tomado en agosto o en septiembre se tomó en diciembre. Y misteriosamente, para la estadística por lo menos, una prueba en la que aprobaban en promedio de 10 a 14% de los postulantes, misteriosamente aprobaron 46%. Y en ese panorama que nos ha descrito, usted ha dicho que casi se ha sentido un ministro de Educación nombrado en Ucrania, y me imagino que lo que hace es comparar una situación de guerra, ¿no? Para graficar la gravedad. Incluso ha dicho el sector debe ser declarado en emergencia, hay un problema salarial y hay una herencia o un deterioro que en un año es impresionante. Problema salarial no hay. Felizmente, los maestros ya ganan, no una maravilla, pero ganan sueldos mejores. Correcto. Y no hay ningún reclamo por el momento, digamos, sí, en el corto plazo. Al extremo de que algunos de ellos se han quejado de que no han recibido el bono completo. Y la razón es porque ahora les descuentan impuestos de 5ª categoría. De acuerdo. Es una sorpresa para ellos porque nunca ganaban garantizar, tanto. y esto se lo pregunto para atender la pregunta que también se deben estar haciendo los padres de familia, ¿cómo garantizar que se inicie a su tiempo y como se debe iniciar el año escolar? Cumplir con el calendario. Eso tiene 3 componentes. En medio de esos retos que nos ha descrito. Eso tiene 3 componentes. Empecemos por maestros y trabajadores administrativos. Yo reconozco el error que yo mismo cometo muchas veces de decir los maestros solamente. Los trabajadores administrativos son muy importantes, porque sin ellos no pasaría nada. Entonces, tenemos que tener maestros y trabajadores administrativos con ganas de trabajar. Hemos resuelto el problema de los maestros. Falta un pequeño detalle para los de Lima, que se está resolviendo en estos días en el Congreso porque necesitaba una norma con rango de ley. Y falta también un tema que en la negociación colectiva se aprobó, incluir un artículo en el proyecto de ley para los trabajadores administrativos. Eso no garantiza que se va a pagar. Tan no garantiza que en la versión aprobada de la ley
no Pero se está incluyó. garantizando el inicio de las clases, ¿correcto? Sí. Eso sí. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para que estos trabajadores administrativos tengan ese aumento que se les ofreció falsamente en la negociación colectiva y que ahora estamos buscando la manera de atenderlos porque es una demanda justa. De Ese acuerdo. es un Usted componente. ha dicho que reconoce al sindicato, al SUTEP, como el principal sindicato, porque es el que aglutina la mayoría de maestros, pero precisamente Pero eso el es lo SUTEP que manda es la el norma. que, claro, pero es el que está reclamando hoy por hoy en las calles, en el marco de las protestas, Mira, está reclamando por el adelanto de elecciones que usted ha descartado. Bueno, entonces, la pregunta es... de ese tema, ese no es un Pero tema... ¿no va a intervenir eso en la posibilidad de que se quiebre el inicio del año electoral o se pueda atender a todos los Mira, estudiantes por la yo- cantidad de yo he maestros que se encontrado- plegarían a una Yo he movilización? encontrado al SUTEP como un sindicato combativo para defender los intereses de los maestros, pero no los he encontrado irracionales. Y no son ellos los que están destruyendo cosas. Pueden tener una posición política, pero no van a ir al paro, que sería además ilegal, un paro para que se vaya la presidenta o para que se vayan los congresistas. Un paro por reclamos salariales es un reclamo justo que está gobernado por las normas del derecho a huelga, pero hacer un paro de maestros para que se vaya el Congreso o para que se vaya la presidenta, sospecho que no sería legal. Sospecho. Algunos ministros, y me toca además por tiempo tocarle el tema de SUNEDU, quería conocer cuál es su posición, pero antes de ello algunos ministros han hablado de un copamiento del Estado, ¿no? Y desde antes incluso de que asumiera la Por señora parte Boluarte, del sí, gobierno anterior. sí. Ya la prensa había denunciado esto, la Fiscalía tiene investigaciones en curso. En el caso del sector educación, por ejemplo, con un presidente que no solamente promovió su propio sindicato, sino que lo formalizó, ¿no? Fue una de las primeras acciones del Ministerio de Trabajo durante ese gobierno. ¿Qué ha encontrado usted? Mira, ¿Copamiento? Un ejemplo, como dicen, una perla. Sí. Pues. Hay una funcionaria dentro del ministerio, dentro de una dirección, que usa el tiempo en el que tiene que trabajar para producir un pasquín digital en el que despotrica contra el ministro, contra la presidenta, contra el sector. Bueno, pero O sea, es como que tú te dedicaras acá a despotricar correcto. contra ¿Y Panamericana. qué está haciendo al respecto? Bueno, y si ese es un estamos caso viendo, aislado o no es un caso aislado. lamentablemente no es aislado, y por eso te digo, es un ejemplo solamente. Lamentablemente es difícil, estamos viendo qué es lo que corresponde hacer, pero en paralelo también hay una ley que hizo permanentes a los trabajadores CAS, que por definición eran temporales, y entonces no podemos cambiarlos. Tengo que preguntarle por su posición sobre este debate que se abre en torno a la SUNEDU. Hay quienes dicen que mañana se pierde la SUNEDU porque van a designar las nuevas autoridades en el marco de un debate entre un grupo de universidades que entienden que esta norma se aplica, la nueva, y otras que consideran que es un forzamiento de la ley. Qué bueno que me hayas hecho la pregunta porque quisiera aprovechar para usarla como una oportunidad educativa. Brevemente, por favor. Lo que estamos viviendo, la violencia que estamos viendo en las calles, es porque somos incapaces de respetar nuestras diferencias y de dialogar y discutir desde la posición en la que estemos. Y eso es lo que lamentablemente estamos viendo y que de alguna manera, y esto no es un reproche, pero de alguna manera se incentiva a veces desde los medios este enfrentamiento. Es como cuando dos chicos empiezan a pelearse en el colegio y los demás lo rodean para que haya más pelea. Entonces aquí han visto la oportunidad de vamos a exacerbar estas diferencias y que se peleen. Yo he invitado, desde que soy ministro, he invitado a todos los grupos de universidades, a los que dicen sí y a los que dicen no. El consorcio de universidades, que fue creo que el primero que invité, nunca vinieron. Las demás, ahora, la UNAP Asociación de Universidades del Perú lo que ha dicho es que, claro, que lo que falta es la reglamentación de la norma y que ahí el Ejecutivo está en falta. Sobre eso, puntual. No hay necesidad de no, o sea, la ley 3220 no tiene reglamento, nunca necesitó reglamento, porque la nueva, o sea, la que me conviene no necesita reglamento y la que no me conviene sí necesita. Quisiera digamos, hay un solo punto que requiere aclaración y eso quisiera dejarlo en claro y tal vez a eso se refería el premier y la presidenta cuando dijeron vamos a revisar el tema. Sí, porque parecía que no estaban de acuerdo, ellos y usted. El tema de Cinease, no está claro cómo se restituye Cinease.
porque no es cuestión simplemente de restituir, porque la ley anterior que lo había creado tiene problemas para ejecutarse bajo la ley del Poder Ejecutivo. Yo quisiera desmentir tajantemente eso significa que haya una diferencia entre la presidenta del Primer y yo. No licenciadas nuevamente van a empezar a funcionar. No, en absoluto. Eso es un invento. O sea, fíjate cómo se manipula la verdad. ¿Y cuál es la garantía de que eso no va a ocurrir? O sea, no tienen licencia. Si quieren tener licencia, tienen que cumplir con todas las condiciones básicas de calidad. Quisiera su opinión sobre dos temas, antes de que me gane, lo dejo terminar la idea, por cierto, pero quería preguntarle también por este tema de Amnistía Internacional, que ha denunciado ataques generalizados. Pero déjame terminar con ella. Hoy día he visto un trascendido, no he tenido tiempo ni de mirar, alguien me ha pasado un link donde dice, el premier Otárola, operador de SUNEDU, llamó al ministro de Educación para ordenarle que no se produzca la... O sea, es que se habían pronunciado en contra. Ya, pues, pero él no me ha llamado. O sea, mejor dicho, me ha llamado, pero me ha llamado para conversar porque mañana tenemos una reunión en Palacio para una iniciativa. Hoy día he estado yo en Palacio conversando con la presidenta sobre la emergencia y sobre la construcción de colegios. O sea, la ley se cumple. Algo que necesitamos aprender es que las normas están hechas para cumplirlas. La ley se cumple. Hemos cumplido en los plazos ajustados prácticamente en designar a nuestro representante. La ley dice claramente que... Por eso, no se suspende entonces la elección del superintendente. Mañana se lo nombra y se lo nombra. Yo no sé si van a elegir, porque eso no me compete. Ellos, como hemos cumplido con designar a nuestros delegados. Una vez designados, ellos pueden convocar para instalarse. De acuerdo, si se instalan y eligen, no es decisión que el primero yo podamos decir elijan o no elijan. Y tampoco tiene una opinión sobre ello, si debería o no ocurrir. Yo prefiero no opinar porque a mí no me toca tomar partido. Me han quedado temas, pero sin duda habrá nuevas oportunidades para conversar. Le agradezco que haya estado con nosotros. Ha sido el ministro de Educación, Óscar Becerra. Muy amable por estar esta noche en 2023. Y bueno, vamos ahora a una nota que ha preparado